Somos News, somos Latinoamérica, donde está la noticia, allí estamos nosotros. Una nueva hora comienza, soy Andy Chirinos y en pantalla, como de costumbre, los títulos más resaltantes en este martes, jueves directamente. Mire cómo estamos perdidos en la semana. Lo que sí no estamos perdidos es en la noticia. El Congreso dejó firme la ley de emergencia en discapacidad. Esto sucedió en esta jornada. Los detalles de lo que ha pasado dentro del Senado en Argentina en instantes. En la mitad del mundo, Estados Unidos ha declarado a los choneros y los lobos como una organización terrorista. Todo esto se da en el marco de la visita de Marco Rubio, el jefe de la diplomacia estadounidense. De Ecuador rápidamente hasta Perú, el expresidente Martín Vizcarra abandonó el penal de Barbadillo y habló de lo que fueron estos 22 días cuando estuvo en la cárcel y estos traslados abruptos. Todos los detalles enseguida. De Perú rápidamente nos vamos hasta el mundo del deporte. Eliminatorias sudamericanas. Messi juega su último partido en casa. Argentina, Venezuela. Los detalles en esta señal. Bien, vamos a hablar en este momento de cómo ha evolucionado esta tensión entre los Estados Unidos y Venezuela, cuál es la noticia actualizada y estos encuentros, estas alocuciones que pues aumentan las rispideces. Escuche hoy lo que ha dicho Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, en lo que ha sido estas visitas, tanto en México con Claudia Sheinbaum como en Ecuador con el presidente Daniel Noboa y toda la comitiva. Vamos a escuchar y analizamos posterior. Nicolás Maduro es un narcotraficante y es un terrorista, y no lo digo yo, lo dice un gran jurado en el estado de Nueva York. ¿Oye? En el estado de Nueva York la fiscalía presentó evidencia y ellos lo encausaron. Un gran jurado de individuos en el estado de Nueva York. Salió después, hace 2 años, un nuevo encausamiento que detalla el papel que tomó Nicolás Maduro, especialmente empezando en los años de Chávez, con la droga. Así que nosotros no estamos, a mí me gusta que ustedes de las Naciones Unidas están en desacuerdo, a mí no me importa lo que dicen las Naciones Unidas, no me importa. Nosotros eres un fugitivo de la justicia norteamericana, no es el líder legítimo de Venezuela, no lo hemos reconocido, eres un fugitivo encausado que está enfrentando cargos en el Distrito Sur de Nueva York, en los Estados Unidos, por un gran jurado. La otra pregunta fue que si nosotros vamos a hacer acciones parecidas a lo que ocurrió el otro día con estos grupos narcoterroristas en países que son aliados. Y le diré que en esos países, por ejemplo, posiblemente no sea necesario, porque esos países lo van a hacer o van a cooperar con nosotros. Van a cooperar con nosotros en esas acciones. No, en el caso de Venezuela no pueden cooperar con nosotros porque ellos son parte del terrorismo. No es un gobierno. Vamos a estar claros, Nicolás no es un gobierno ni es un régimen político, es una organización terrorista de crimen organizada que se ha apoderado de un territorio nacional y están utilizando ese territorio nacional para ellos convertirse ricos, para ellos convertirse en personas con billones de dólares y por eso son encausados por las Cortes de Estados Unidos. Pero en el caso de Ecuador, en el caso de otros países amigos, esos países están cooperando con nosotros. En el caso de Venezuela no hay gobierno y no hay cooperación, incluso ellos están involucrados en el narcotráfico. Bien, básicamente tenemos que caer sobre el mensaje del que hemos hablado en más de una oportunidad. Estados Unidos en este momento se dirige a Nicolás Maduro y a su cúpula, no como unas personas, como un presidente ilegítimo que se robó elecciones. No, en este momento la tratativa es de una persona que lidera 2 cárteles, en este caso el cártel de los Soles y también la pandilla ahora designada como terrorista, el Tren de Aragua. Ante estas palabras también ha habido alocuciones, respuestas también por parte de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello. Empecemos por Nicolás Maduro y esto decía. Hoy el imperialismo lanza una embestida nueva. No es la primera ni la última, solo otra embestida y Venezuela está de pie.
Y les digo, Venezuela va a seguir de pie, con serenidad, con firmeza, con fe inquebrantable en la victoria y en paz, en unión nacional de todo su pueblo, de todas sus fuerzas militares, de todas sus fuerzas policiales. Somos gente de bien, somos gente que ama la paz, pero que lo sepan, somos guerreros, fieros cuando se meten con nuestra tierra, con nuestra historia y con nuestros derechos. Esta tierra le pertenece a los venezolanos, a las venezolanas. Y no va a haber vendepatria, ni imperio que pueda tocar y profanar el suelo sagrado que nos legaron los libertadores. Bien, es muy importante en este momento entender, por ejemplo, que no se habla de un Estados Unidos que va en contra de Venezuela porque sean socialistas o porque tengan una ideología de izquierda. Estados Unidos en este momento procede a este importante despliegue por muchas razones, entre ellas que lo que está pasando, según Estados Unidos, desde Venezuela, afecta la seguridad y estabilidad estadounidense con el tráfico de drogas. También es importante entender, geopolíticamente hablando, la posición que hoy tiene Donald Trump, quien juegan, ¿no?, Estados Unidos en la historia a ser la policía del mundo. Pues esta vez necesitan algún triunfo diplomático en medio de lo que ha sido el caos para conseguir ese acuerdo de paz duradero y el fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. También se vienen las elecciones de medio término y se necesita el apoyo hispano que vaya con este operativo de deportación masiva de los Estados Unidos, el apoyo latinoamericano a Donald Trump, como se vivía cuando era el precandidato a la Casa Blanca, pues obviamente ha cambiado, es distinto. Entonces se necesita ganar nuevamente la confianza hispana, latinoamericana en los Estados Unidos. Esa es la razón por la cual ganar de este botón diplomático daría un paso para estas elecciones. También habló Diosdado Cabello, el ministro de Interior, Justicia y Paz, y esto dijo. Hoy día, por supuesto, los ataques contra el país se incrementan, las agresiones. Venezuela sometida a una amenaza constante, un asedio por parte del imperialismo y algunos lacayos que estamos esperando aquí adentro, porque se envalentonan. Y ocurrió que, bueno, de todas estas amenazas que comenzaron con más fuerza, creo que fue el 8 de agosto, algo así, por esos días, comenzó una serie de amenazas contra Venezuela. Y nosotros aquí tranquilos, pie de plomo, nervios de acero, calma y cordura y máxima movilización popular. Bien, Latinoamérica, esto decía Diosdado Cabello, estamos tranquilos, pero los hechos hablan de otra cosa. El despliegue de los 4.5 millones de milicianos en todo el país para defender por aire, por tierra y por mar, como ellos mismos dijeron. El despliegue de estos policías antinarcóticos, estos efectivos en la frontera con Colombia. Las solicitudes ante la ONU y la OEA de intercesión en lo que es este despliegue de los buques destructores y el escuadrón anfibio desde los Estados Unidos. Entonces no están tan tranquilos con este tipo de movimientos, ¿no le parece a usted? Vamos a seguir mirando de cerca la noticia de Venezuela. Bien, seguimos recorriendo la región, nos vamos directamente hasta Uruguay. Nuestra compañera de labores, Paula Baquet, está allí. Tema de conversación, los niños desaparecidos, cómo se ha actuado, cuáles son los detalles. Paula, un gusto saludarte, bienvenida a DNews. Andy, buenas noches para todos. Sí, es como decías, muchísima preocupación por estos dos niños que desaparecieron, en realidad fueron secuestrados a manos de su padre. Ayer, miércoles por la mañana, el hombre de 28 años que tenía una orden de restricción de acercamiento a la casa de su expareja, la madre de los niños, se apersonó en la casa y se llevó
a los 2 niños a la fuerza. Esto fue, como te decía, el miércoles de mañana y desde entonces Sí. hay un despliegue brutal de la policía uruguaya para tratar de ubicar a estos 2 niños. Paula, tenemos en este momento, me indica mi equipo de producción, las palabras de la madre de estos menores. Vamos a escuchar y posterior conversamos. Por favor, gente, estoy desesperada, necesito que me ayuden, necesito ayuda de la gente que se movilice conmigo. La policía me dijo que pasó el peaje de Merced antes de llegar a la Víbora, después que lo vieron en la ruta de Berlín y después que la vieron en la ruta de Tres Bocas. Por favor, ayúdenme. En el vidente me dijo que están abajo de un puente, después otra vidente me dijo que estaban cerca del agua. Por favor, ayúdenme, necesito ayuda, me estoy muriendo. Gente cazador. Por favor, alguien que tenga linterna, que ande en el campo, que ande para esos lados, cazadores, lo que sea, cualquier ayuda, auto, vehículo que me lleve igual a mí. Por el puente de Gualeguaychú. Para el lado del puente grande de Gualeguaychú, por favor. Wow, qué desesperación se le escucha en este audio, inclusive de llegar hasta verse con videntes para conseguir alguna respuesta en medio de la incertidumbre. Paula, danos más contexto, por favor. Decíamos, su ex esposa le había hecho una denuncia perimetral por violencia de género. ¿Cómo es este círculo familiar? Bueno, del círculo familiar en sí ha trascendido muy poco. De hecho, hasta hoy al mediodía no se habían divulgado las imágenes de los niños. Para que te hagas una idea, se había manejado más bien en un ámbito más restrictivo. Sí, Ahora sí es un hermético. tema país, más hermético, exacto. Pero bueno, como ella decía, ¿no? La cercanía de este departamento, estamos hablando de un departamento del litoral, viene en el oeste de Uruguay, casi en la frontera con Argentina. Entonces la posibilidad de que el hombre se hubiera ido por la frontera seca era una de las hipótesis. Pero lo cierto es que ahí estamos viendo en imágenes la búsqueda de la policía, tanto por aire como por tierra, se ha focalizado en ese lugar que estamos viendo, que es el arroyo Don Esteban. Es un arroyo a unos 70 kilómetros de donde desaparecieron los niños, de la casa de su madre, y están buscando allí porque vieron rastros de un auto, encontraron la huella, digamos, de un auto, y se presume que el hombre podría haberse, digamos, metido por esa parte del arroyo, tanto por agua o por la orilla del arroyo, y allí están buscando desde hace horas. Andy, sin grandes novedades, más bien esta es la pista más firme que tiene la policía y por supuesto hay muchísima preocupación porque lleva casi, digamos, 2 días desaparecidos los niños. Se va a seguir buscando hasta la 1 de la mañana, según ha adelantado la policía, a pesar de que ya se está oscureciendo, ya está anocheciendo aquí. Van a seguir con la búsqueda y mañana retomarían a primera hora de la mañana apenas amanezca. Claro. Pero bueno, esta es un poco la situación. Paula, vemos a juzgar por la madre y también los datos que se han conocido, son padres bastante jóvenes. El padre que presuntamente secuestró a sus 2 hijos, pues tiene 28 años. Estamos hablando de gente muy joven para los que están siendo protagonistas de esta noticia. Entiendo el Sí. hermetismo y lo reciente de la información. Lo que entendemos, Paula, es que este llegó, tuvo discusiones, agresiones verbales con ella y se lleva a los 2 hijos. ¿Sería esto un acto de venganza para con ella? ¿Cómo se interpreta desde allá lo sucedido? Sí, lo que se sabe es que él se puso violento, digamos, tanto verbal como físicamente en el último tiempo, estamos hablando de algunas semanas, y bueno, ella lo termina denunciando por violencia de género, ahí es que le ponen la orden de restricción, no te puedo decir exactamente la fecha. Desde entonces él no veía a sus hijos, estaba tratando de comunicarse con ella no le contestaba justamente por todo este contexto, y ayer en la mañana se apersonó en la casa y se los llevó a la fuerza. No se sabe bien ahí cómo fue la situación, pero básicamente es esto, se los lleva a la fuerza, ella queda muy preocupada, toda la familia, ¿no? La familia de ella, la familia de él también, tratando de ubicar al hombre, todo el departamento de Soriano, donde ocurre todo esto y después empieza a trascender. Ya ayer de noche es ese video de la madre desesperada, ya habiendo consultado a videntes como escuchábamos, y hoy ya es un tema país, la policía difundió las imágenes de los niños, hubo incluso toda una polémica a nivel más político sobre cómo se manejan estos temas, por una ley aprobada pero no puesta, digamos, en marcha todavía, que
que tiene que ver con las alertas que se generan cuando desaparecen niños. En este caso se sabe que se lo llevó el padre, pero bueno, Claro. toda una discusión en relación a eso Bien, te también. agradezco, Paula Barquet. Momento de mucha atención en tu nación, en tu país, con esta familia. Vamos Sí. a estar muy atentos a cómo evoluciona y esperando, por supuesto, por lo positivo ante esta situación. Ojalá, Andy, quedamos en contacto. Latinoamérica y seguimos con la información, esta vez en la mitad del mundo, tras la visita de el jefe de la diplomacia América Latina, el señor Marco Rubio, visitó pues a Ecuador y allí en una importante reunión con el presidente Daniel Noboa, la comitiva, estaba allí la misma Gabriela Sommerfeld, pues dieron la noticia de que han declarado tanto a los choneros como los lobos, con todos sus alias, pues como unas organizaciones terroristas, esto en búsqueda de cooperación bilateral para la seguridad tanto de Ecuador como de los Estados Unidos. Fíjese que esto ha sido uno de los objetivos principales del presidente Daniel Noboa en su primera atípica gestión y en esta segunda, lo que es la lucha con el narcocrimen, en este caso con las organizaciones violentas, delictivas como los choneros y los lobos. Esto entra, ya se había anunciado en el mes de agosto, pero entra en declaración, en registro oficial este 4 de septiembre y ya entra justamente en publicación para todo el mundo este 5 de septiembre, es decir, mañana. Esto es lo que ha dejado pues la importante reunión entre Marco Rubio y el Ejecutivo ecuatoriano. Latinoamérica, seguimos en vivo a través de esta señal. Nos vamos directamente a hablar de Colombia, pues 8 alcaldes decidieron adoptar la definición de antisemitismo de IHRA o IRA. Ya lo vamos a confirmar. Tengo en este momento a Shai Salomón, director del Combat Antisemitismo Hispani, está con nosotros. Shai, gracias por su tiempo. Bienvenido a la señal de D-News. Primero que todo, sáquenos de esta duda. ¿Sería IHRA o IRA? ¿Cómo lo leeríamos? Buenas noches, Andy. Muchas gracias. Sí, es IRA, lo llamamos, puede ser IHRA, es International Holocaust Remember Alliance, la Alianza Internacional de Memoria del Holocausto, por estas mismas siglas. Bien, Shai Salomón, un gusto que esté con nosotros en nuestra señal. Esta es la noticia de estos 8 alcaldes que han adoptado esta definición de antisemitismo. Ayúdenos a interpretar esta noticia. ¿Qué implicancia tiene? Antes que nada, estoy de verdad muy alegre de poder, primero, compartir esta noticia, porque es un hito histórico, Sí. sin duda, en un gobierno como está liderando el presidente Petro, con su retórica antisemita y obviamente declaraciones muy anti-israelíes. Esa adopción muestra que a nivel local los alcaldes, aunque depende también del financiamiento federal,
tomaron la decisión de ponerse en lo correcto de la historia y seguir una declaración a nivel país que hizo el presidente Duque el 2 de junio 2022 de adoptar la definición de AIRA, que al final es una definición cual más de 1.200 organizaciones han adoptado, que nos da una herramienta para poder definir lo que es el antisemitismo y comprometernos para luchar contra este odio, se puede decir el odio milenario, capaz uno de los odios más antiguos en la historia humana. Claro. Shai Salomón, si hablamos de Colombia, Colombia es un país con diversidad cultural y religiosa, pero también, si echamos un vistazo por el retrovisor, con tensión histórica. ¿Cómo impacta esta decisión hoy, Shai, en lo que es la convivencia social, en la protección de las minorías? Mirá, ojalá que eso tenga un impacto positivo, porque nuevamente lo que vemos de Petro, más a posteriori al ataque de Hamas el 7 de octubre, realmente es lamentable. Yo muchas veces me entrevistaron y decía que Petro tiene declaraciones con retórica antisemita, sí, pero hoy podemos decir que es un antisemita más, viendo que él no condenó mismo lo que ha pasado en el ataque del 7 de octubre, mismo no defendió a la embajada de Israel, echó el embajador de Israel de su país, y la verdad se vio todas aquellas declaraciones, como comparando mismo los sucesos que están pasando en la Franja de Gaza a la maquinaria de nazi que mató más de 6 millones de nuestro pueblo. O sea, todas esas declaraciones y maneras que Petro está manifestando no muestra nada de unidad, no muestra nada que lleva a la integración. No es un discurso de paz. Claro. Y vemos mismo también el antisemitismo que pasa en Colombia. Así que ver que los alcaldes igual siguen ese camino, a mí me da un poco de optimismo. Quiero también recalcar, si me permitís, sí, que yo no estuve ahí en la firma. Y no estuve en la firma porque me negaron la entrada a Colombia. No quiero pensar o empezar a analizar el porqué, pero es un suceso que mi visa al Estado colombiano, que es algo que inventó Petro hace par de semanas para viajeros israelíes, fue negada por la Cancillería de Colombia, y es la razón que estuve acompañando de lejos, y gracias al pastor Raúl Rubio, que tomó el liderazgo ahí para poder juntar a los alcaldes y hacer esa declaración tan importante y la adhesión de estas ciudades al AIRA, como muchas organizaciones a nivel del mundo. Director, ¿qué rol deben tomar en este momento las instituciones educativas, las fuerzas de seguridad, el modo en el que se comunica de ahora en más tras esta noticia? ¿Cómo lo ve? Mira, antes que nada me parece que estamos en un momento crítico donde tenemos un radicalismo en nuestra sociedad moderna, no solamente con el tema del odio judío, sino en general. Vemos en varios países odio a otras minorías. Tenemos casos de lamentable matanza de cristianos en África. O sea, vemos un incremento en todo lo que es el discurso de odio que empieza en las redes, empieza también, y es la responsabilidad obviamente también de los políticos, pero también se lleva a cabo de facto en lo que vemos en las calles, en todo el mundo, obviamente en Estados Unidos, en Europa día a día y lamentablemente en Latinoamérica. Me parece que todos tenemos que llamar a una política de cero tolerancia al odio. Hay que defender a todas las minorías, al derecho de poder convivir en paz, la libertad de culto, y entender que al final las comunidades son parte de estos países. Claro. Cuando el presidente Petro o su gobierno no están defendiendo a la misma población colombiana judía, lo que está haciendo es generando un rechazo aparte de lo que es el tejido social de su mismo país. Hay judíos colombianos que capaz son segunda, tercera o cuarta generación que nunca visitaron Israel. ¿Cómo los están culpando hoy por lo que está haciendo el Estado de Israel? Puede ser que hasta están en contra de eso. Entonces me parece que hoy esa manera de poder integrar en este paradigma antisionista el antisemitismo, y que se convirtió en algo que es realmente políticamente correcto, es algo que tenemos todos que luchar en contra, porque lo que empieza también con los judíos no termina con los judíos. Sabemos que después podemos ir atrás de los cristianos, atrás de musulmanes que también están afectados en varios lugares, y de nuestra organización Combat Antisemitism Movement estamos haciendo ese llamado para que poder generar un diálogo de paz,
y trabajar en diferentes ámbitos, de lo educativo a lo legal, como vemos mismo esta adopción tan importante, para generar otro diálogo y poder combatir este discurso de odio. Shai, ¿cómo desde el lado más que judío, humano, cómo es vivir en una Colombia con esta situación que usted describe para su comunidad, para esta minoría que se ha visto afectada? ¿Cómo es vivir? ¿Cómo es el día a día? Mirá, no tengo números hoy al día del antisemitismo en Colombia, pero lo que vemos de tendencia en toda Latinoamérica es que comunidades en sí vuelven a algún concepto de encerrarse, en todo sentido, de poder tener más seguridad alrededor mismo de las sinagogas, de las escuelas, de lugares de culto, como los encuentros sociales, de empezar a mismo esconder signos que identifican su judeidad, entre el famoso Maguen David, o ir con la kipá Sí. sobre la cabeza, o poner mismo la mezuzá que está en la puerta de cada casa judía. Y para mí es horrífico, porque nos devuelve a una época muy oscura de nuestra historia humana, antes de la Segunda Guerra Mundial, que los judíos se tenían que esconder, y si no, enseguida los identificaron, y ya sabemos cuál fue el resultado de lo mismo, esa matanza de gran mayoría del pueblo judío, que aún no se ha recuperado desde el Holocausto. Volver a eso cuando todavía tenemos testigos vivos, tenemos sobrevivientes del Holocausto, que nos cuentan lo que ha pasado en la Segunda Guerra Mundial, esa maquinaria nazi invitada por Hitler, Claro. con también la colaboración mismo de gran parte de Europa y con interferencia del continente americano, pasó en el siglo pasado, y tenemos todavía estos recuerdos y testigos, y aún vemos que esta historia se está regresando de una forma u otra a nuestros tiempos. Gracias, Shai Salamón, director de Asuntos Hispanos de CAM. Esperamos que esta organización de Anti-Semitism Movement de otras ciudades de América Latina, del mundo, pues puedan aprender de este paso que hoy ha dado Colombia y se apliquen en estas ciudades donde se necesita, y también se pueda dar un mensaje no solamente a Colombia, a los ciudadanos del mundo, sobre la importancia de enfrentar el antisemitismo en la vida diaria. Le envío un fuerte abrazo y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias, gracias por este tiempo.